Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este día domingo 3 de enero de 2021 para poder tener nuestra primera escuela bíblica del año que recién comienza. Les pido por favor que detengan un momento el video para orar, alabando a Dios por el inicio de un nuevo año, teniendo la certeza de que su cuidado y su misericordia no nos van a faltar ni un tan solo día de este año 2021, que seguramente traerá bendiciones como el año anterior. Vamos a poner entonces en contexto el día de hoy nuestra lección. Jesús ya ha sido presentado delante de Pilatos y delante de Herodes. Ambos van a interrogarle, pero Jesús va a abstenerse de presentar una defensa. De hecho, lo que hace es dar respuestas muy cortas, respuestas inconclusas, porque pues no desea detener el juicio, sino más bien desea que se cumpla la voluntad de su Padre. Pilatos y Herodes lo han encontrado inocente. Esto quiere decir entonces que deberían haberlo liberado. Sin embargo, la población que estaba ahí presente, que estaba dirigida por los sacerdotes judíos, ciertamente pidieron que fuese liberado Barrabás. La semana pasada ya veíamos que habían causas políticas profundas, tanto del pueblo para pedir a Barrabás, como de Pilatos para liberarle. Por lo tanto, Jesús va a tener que enfrentar la crucifixión, que era la forma más cruel de asesinato que los romanos tenían para un condenado. Para tal efecto, entonces, nos vamos a ir al capítulo 23 del libro de Lucas, solamente que lo iniciaremos en el versículo 26, que es justamente donde nos quedamos la semana anterior. Y llevándole, dice la palabra del Señor, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lo normal, lo habitual, es que la cruz la cargase el condenado. Sin embargo, los condenados normalmente no habían sido torturados toda la noche previa a su crucifixión, por lo que Jesús no estaba en condiciones de cargar la cruz por la golpiza que había recibido la noche previa. Es por eso que los soldados romanos, temiendo que Jesús muriese antes de ser crucificado, le piden a un transeúnte que cargue la cruz hasta el lugar donde se va a llevar la ejecución. Lucas deja ahí una palabra, cierto Simón de Cirene, y pues lo que nos dice es que no le conoció, más bien solamente fue de oídas, recordando que toda la historia de Lucas va a ser narrada en función del método científico. Por lo tanto, pues simplemente lo deja ahí como un personaje que luego no pudo comprobar de su existencia. Lo que sí es cierto es que pasa por desapercibido el color de piel del cierto Simón de Cirene. Habitualmente lo imaginamos blanco, sin embargo, esto no era de esa forma, ya que Cirene es una región del norte de África. Quiere decir que este Simón no era judío, de hecho ni siquiera era de la región de Palestina. Por lo tanto, la fotografía quizás más lógica sería la que se presenta en este momento. Y continúa el relato bíblico, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hay que decir que estas mujeres no eran necesariamente personas que estaban siendo discipuladas por Jesús o que creían en él o que le amaban. Más bien se trata de una tradición judía poco ortodoxa, digamos. Resulta que en los funerales judíos se solía ver a mujeres completamente ajenas a la familia del difunto llorando en el funeral. Es más, era incluso una ocupación por la que se percibía un salario, el llorar en los funerales. Esto quiere decir que muy probablemente alguno de los discípulos, ya fuese de los 12 o del resto que le seguían, hubiese contratado mujeres para que fuesen llorando ahí.
y algunas otras probablemente irían llorando como justificación para poder ver lo que estaba pasando de cerca y que los romanos no las apartasen. Muy probablemente también había más de alguna que lloraba de manera sincera. Pero ¿por qué es importante decir que estas mujeres probablemente estaban haciendo únicamente un show? Porque la respuesta de Jesús es muy especial y muy dura. Hay que tener en cuenta que Jesús se detiene, las vuelve a ver y les dice, hijas de Jerusalén. Se refiere a ellas con un nombre genérico porque parece que no las conocía, lo cual refuerza la teoría de que eran lloronas contratadas. No lloréis por mí, les dice, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Parece que la respuesta de Jesús es completamente sacada de contexto. Jesús probablemente les está diciendo algo que no tenía nada que ver, pero en realidad Jesús lo que les está diciendo es, miren, no hagan tanto espectáculo por lo que está pasando, dejen de llorar, porque esto que está sucediendo es el cumplimiento de una profecía que yo ya les había anunciado, que yo ya les había explicado. Van a venir los tiempos verdaderamente malos, cuando van a querer morirse. Y les agrega, si en el momento en el cual estoy yo aquí hacen lo que hacen, imagínense lo que va a pasar cuando ya no haya un Cristo en la tierra. Ciertamente las palabras de Jesús son muy duras para con ella, pero hay que decir que Jesús estaba reprimiendo una práctica social como lo había venido haciendo reiteradamente en todo su ministerio. Recordemos que Jesús durante todo este lapso de tiempo ha venido machacando ese tradicionalismo judío como un verdadero error y lo va a continuar haciendo incluso hasta en el momento de su padecimiento. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Vean que es interesante que Lucas hace una distinción, le pone ahí el título de malhechores a ambos, es decir, les juzga. Serán ladrones probablemente, aunque también de Barrabás se le decía que era ladrón y pues su contexto era un poco diferente. Lo cierto es que estos otros dos van también para ser muertos, es decir, van en una caravana hacia la crucifixión. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vale decir que el lugar de la Calavera era un lugar bastante céntrico, bastante cercano a la ciudad, porque la crucifixión no era más que un show grotesco del Imperio Romano para que todo el pueblo supiera lo que le pasa a aquel al que desafía al imperio. Por lo tanto, no pensemos en la crucifixión como algo que sucedió lejos, en un lugar apartado, en una montaña. De hecho, no. Está en un lugar completamente visible, cercano a la ciudad, probablemente cercano en el camino que ingresa a la ciudad. ¿Para qué? Para que absolutamente todos puedan ver lo que ahí está acontecido. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Normalmente nos encontramos una estampa del Cristo crucificado que está pues despojado de su ropa, pero en lo habitual se le coloca una especie de manto cubriendo la zona pélvica. Esto pues no era así. En realidad les crucificaban completamente desnudos, porque la desnudez era una humillación frontal para cualquier judío. Y lo que ocurre es que los soldados romanos se van a repartir sus ropas echando suerte, es decir, era tanto el ánimo de humillación que se tenía contra el crucificado
que sus posesiones eran sometidas a apuestas entre los soldados. Y pues estas apuestas tenían ahí un ganador, así que es de suponer que el que se quedó con el manto de Cristo luego pudo utilizarlo para comerciar con él u otros fines de tipo secular, por lo que es muy probable que este manto ni siquiera se haya conocido como tal, como el manto de Cristo. Esas son meramente especulaciones, pero que es necesario aclarar por el rigor histórico que le imprime Lucas. Y el pueblo estaba mirando, es una parte importante. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Es interesante que los gobernantes se habían acercado a presenciar la crucifixión. Puntualmente no lo dice que era Pilatos en específico o Herodes, pero hay que decir que los gobernantes no asistían regularmente a las crucifixiones. Esta era una práctica que no se consideraba común. Sin embargo, parece que Pilatos o Herodes o los gobernantes en general tenían una curiosidad por ver qué es lo que iba a pasar, si este realmente era el Cristo que se iba a salvar a sí mismo. Sin embargo, al ver que no pasa nada, lo que hacen es burlarse, hacer escarnio de lo que está sucediendo. Los soldados también le escarnecían, también se burlaban, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El vinagre, de hecho, no era en sí la burla. El vinagre era una forma que tenían los romanos para preservar vivo al condenado por más tiempo y que el sufrimiento fuese mayor. Y mientras le daban el vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es decir, aquí había un ánimo de burla, un ánimo de humillación, un ánimo de escarnio por parte de los romanos, de tal manera que no hubiese ninguno que quisiera parecerse a Cristo y no le hiciese olas políticas al imperio. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Aquí he de detenerme porque habitualmente no reflexionamos en lo que este rótulo, como normalmente se nos ha planteado, realmente significa. Se trataba de un titulus. El titulus era una especie de cartel o de rótulo que estaba especificado en la ley romana. La ley romana lo que decía es que cuando alguien debía ser crucificado, le debían colocar, ya fuese colgado en el cuello o sobre su cabeza, una inscripción que tenía que tener algunas características. Una característica era que tenía que tener su nombre para que la gente supiera quién era, y además debía decir dónde vivía para que no solo supiera quién era, sino dónde encontrar a su familia. ¿Por qué? Porque la familia del crucificado también estaba bajo sospecha romana. Y además el rótulo también tenía que decir el delito por el que estaba siendo condenado. Quiere decir entonces que en estas letras griegas, latinas y hebreas tenía que decir algo así como Jesús de Nazaret y el delito por el cual le condenaban. Lucas no registra el nombre, curiosamente, aunque esto puede ser resultado de una situación de traducción del Evangelio al idioma castellano. Lo cierto es que la inscripción INRI, que normalmente en la iconografía cristiana aparece, es una abreviatura de las letras latinas que tienen en pantalla, que lo que textualmente significan es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Aquí justamente nos encontramos con las primeras dos palabras, Jesús Nazareno, que sería la identificación del condenado. Pero luego estaría Rey de los Judíos, que sería, digamos, el delito por el cual Jesús habría sido condenado. Pero aquí es donde nos haremos una pregunta importante.
¿realmente era ser el rey de los judíos un delito? Pues la verdad es que no. En realidad esta parte que Pilatos le mandó a poner era una especie de declaratoria suya entre una burla a Jesús por lo que estaba pasando y una declaratoria de inocencia propia. Es decir, aquello de que se lavó las manos se reflejaba también acá, porque ser rey de los judíos no era un delito, no estaba tipificado como tal y mucho menos merecía la muerte. Entonces, en realidad, Pilato le manda a poner esto como una especie de salvaguarda legal para sí mismo. Le está crucificando porque cuando él le preguntó que si era el rey de los judíos, Jesús le respondió, tú lo dices. Entonces, ciertamente Pilatos tiene un sentido del humor negro, digamos, en este caso, porque le está poniendo a Jesús un rótulo para que se burlen de él, porque no hay otra lógica más que eso, pero este rótulo tiene ese detalle en el cual incluso en la crucifixión Pilatos insistía en que este hombre no había cometido un delito, porque si le considerara realmente culpable, habría puesto algo como Jesús Nazareno, sedición o revolución o desacato de lo que fuese, pero no, le pone rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Parece cuando menos curioso que uno de los condenados, uno de los malhechores, que está crucificado junto a Cristo, él sí por delitos reales, se esté también burlando del mismo Jesús, diciéndole que se salve el mismo y que lo salve a ellos también. O sea, este sí que fue el colmo realmente, porque los demás se burlaban desde una posición de poder, pero este se burlaba desde una posición igualitaria a Jesús en el término de que ambos estaban crucificados y ambos iban a morir. Respondiendo el otro, es decir, el otro crucificado, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, es decir, le reprende. Le dice, ¿cómo es posible que estando aquí en este sufrimiento estés con cosas como estas? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, es decir, se están declarando culpables. Mas este ningún mal hizo. Es decir, este era un malhechor que creía en Cristo, que probablemente luego de sus pecados, de sus delitos, había conocido de Jesús y había creído en él y se había arrepentido. Vean que es interesante, porque la doctrina salvífica de Cristo refuerza aquí un hecho sumamente relevante. Si la salvación fuese por obras, por hechos, este hombre merecía el infierno, porque era un malhechor que está confesando que lo era. Es decir, él está diciendo que es un pecador, está diciendo que había cometido delitos que merecían una condena como la crucifixión. Por lo tanto, si la salvación fuese por obras, este hombre estaba condenado por completo. En cambio, la respuesta de Jesús es congruente con esa salvación por fe. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo nos está dando ya un preámbulo de lo que más adelante se nos dejará con la totalidad de claridad en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo está siendo congruente con su propia doctrina predicada. Este hombre delincuente y malhechor cree en Cristo, se arrepiente y por su arrepentimiento va a estar ese mismo día con Cristo en el paraíso, lo cual nos deja con total e inequívoca claridad que la salvación es
de la boca del propio Jesucristo por fe en él. Cuando era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué es importante este tema del velo que se rasgara en el templo? Este es un tema sumamente importante dentro de la doctrina judía en el término del rompimiento de la era de la ley. ¿Por qué motivo? Bueno, porque resulta que el templo tenía un espacio donde las personas podían estar, que era precisamente la parte en la cual recibían la doctrina y demás. Pero detrás de la cortina las personas no podían ingresar. Detrás de esa cortina solo podía entrar el sumo sacerdote, porque era justamente detrás de la cortina donde se encontraba la misma presencia de Dios según la doctrina judía en el tiempo de la ley. Pero como Jesús estaba inaugurando una nueva era, la era de la gracia, esa presencia de Dios ya no era alcanzable únicamente a través del sumo sacerdote, sino que cada persona podía acceder a la presencia misma de Dios a través de la oración en el nombre de Cristo. Por eso es que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, cuando el velo se rompe, simbólicamente está abriendo la posibilidad de que todas las personas lleguen a la presencia de Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio que se estaba consumando justo en ese momento. Por eso es que cuando los cristianos oramos, normalmente finalizamos en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo, precisamente porque Él es el camino a la presencia de Dios Padre. Desde luego, el rasgamiento del velo era una verdadera tragedia para los sacerdotes judíos, porque les estaba quitando el poder, porque les estaba quitando la capacidad de ejercer influencia sobre el pueblo. Los sacerdotes judíos no sabían que haber condenado a Jesús era lo peor que pudieron hacer para mantener su status quo, que era de hecho lo que estaban buscando preservar. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud, fíjese que es importante el registro de Lucas, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, se iban, golpeándose el pecho. Tenían culpa, porque ellos habían llegado de curiosos, ellos habían llegado de mirones, ellos habían llegado a ver el espectáculo, el circo de la crucifixión. Y ese circo de la crucifixión, que parecía ser un espectáculo muy recurrente dentro de la tradición romana, se había convertido en una situación que no les iba a dejar tranquilos. Es que al ver que se oscurecía, al ver todo lo que sucedía, otros evangelios hablan de terremoto, al ver todo esto, los que estaban presentes ciertamente dijeron: no, aquí sí se estaba crucificando al Hijo de Dios, y se van y se dispersan con culpa, porque se habían dado cuenta de que el espectáculo que habían llegado a ver no era nada más y nada menos que la muerte del Mesías. Pero todos sus conocidos, es decir, los verdaderos discípulos de Cristo, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, vean cómo se refuerza que sí habían mujeres, pero que no eran las mismas que lloraban en el camino del Calvario, estaban lejos mirando estas cosas.
Es decir, los verdaderos discípulos no estaban con él. Jesús murió rodeado de extraños. Jesús murió rodeado de soldados romanos, de políticos que se burlaban, de mirones que querían ver un espectáculo. La verdadera gente que le amaba y le seguía estaba lejos, viendo lo que pasaba. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, es decir, era un hombre poderoso, era un hombre que tenía posibilidades económicas y que además tenía un puesto político importante. Y Lucas lo describe como varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, es decir, un creyente en Cristo, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, José de Arimatea estaba en los puestos políticos, se codeaba con los sacerdotes, pero no había estado de acuerdo, y de hecho, pues lo había expresado, según lo que Lucas va a narrar. Este José entonces va con Pilatos y le pide que le dé el cuerpo de Jesús, y quitándolo, es decir, José literalmente lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. El registro de Lucas nos va a decir que Jesús fue enterrado en un hueco abierto en una peña, es decir, probablemente en una peña alta, en una roca alta, donde habían abierto un hueco. Más o menos esta imagen escenifica cómo eran las tumbas en ese momento, según la descripción que Lucas nos da. Y nos dice que se trataba de una tumba nueva, o sea que nunca habían colocado otro cadáver ahí. Era el día de la preparación, es decir, era viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, en el que, les recuerdo, era prohibido hacer cualquier actividad. Y el día de reposo iniciaba a las 6 de la tarde del día viernes. Por lo tanto, ya no podía hacerse nada con el cuerpo de Jesús. Entonces, simplemente lo envolvieron en la sábana, lo pusieron en la tumba de José de Arimatea y cerraron. No podían preparar el cuerpo como era la tradición. Por lo tanto, ocurre lo siguiente: las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, es decir, ellas se fueron detrás de José de Arimatea y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, las mujeres que amaban a Jesús, que eran sus discípulos, que le habían visto, van siguiendo el cuerpo, identifican dónde está la tumba, y como se dieron cuenta que Jesús no fue preparado como debían, entonces van y reúnen lo que necesitan para que, pasado el día de reposo, pudiesen ir precisamente a preparar el cuerpo de Jesús para su descomposición lenta, como era la tradición. Vamos a quedarnos hasta acá en esta ocasión, mis hermanos. Que Dios nos bendiga muchísimo y estoy seguro de que podremos continuar en este 2021 lleno de bendiciones y lleno de aprendizaje acerca de la palabra de nuestro Señor.